cuidados. No se está grabando, Mariela, es por eso. Ok. Y bueno, y principalmente te agradezco, Ale, agradezco a Surcos, agradezco a la Fundación Emergencia por la invitación. Espero que les ayude a pensar los cuidados, los apoyos y todo lo que esto implica en estos tiempos en donde las vejeces comienzan a ser entidades nuevas y donde tenemos que replantearnos nuestros roles, nuestros saberes y nuestras prácticas en forma cotidiana. Voy a intentar compartir, a ver si me sale. Ahí va a salir. ¿Ahí están viendo mi pantalla? No, yo no la veo. Todavía no. Bueno, por Todavía ahí no la demora vemos. un cachito. Sí, Y demora si no, un poquito siempre. Y si no, te pido a vos, Clau. Bueno, lo comparto como ventana, entonces, a ver. Te lo paso, Mariela, lo tengo abierto. Sí, ahí, a Les ver. pido si se pueden silenciar, por favor, los micrófonos. Ahí se ve perfecto, Mariela. ¿Cómo puedo hacer para verla yo? Hola, buenas tardes. Por favor, les pido si se pueden silenciar para que la disertante pueda exponer sin dificultades. ¿Estás muteada, Mariela? Hola, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Sí, se te escucha, Mariela. ¿Qué Bueno. pasó? Dejaste de compartir justo. Sí, sucede que cuando comparto no me toma el audio y me saca mi audio. Clau, ¿vos lo podés Pruebo yo. compartir? A ver, pruebo yo. A ver. Bueno, lo que les estaba contando es que justamente esto que Ale les decía, lo importante de que este encuentro... Ahí lo vemos, Clau. Me vas avisando, ¿sí? Sí. Si querés vas pasando a la segunda. Digamos, por ahí si alguien, quienes tengan el micrófono abierto, ¿se pueden silenciar, por favor? Por favor, ¿se pueden silenciar? Sí. A ver, ¿quién tiene el micrófono? Si no, silencialos vos, Ale. Sí, está Nicolás, ¿podés silenciar, por favor? A ver. Ivana Jaime, micrófono abierto. Bueno, sigo. Sí. La idea es que empecemos a pensar en los cuidados como una necesidad y por lo tanto como un derecho universal. Y además teniendo en cuenta que la palabra cuidados, la palabra apoyos, implica una gran complejidad y una multidimensionalidad en las problemáticas donde se requieren. ¿Por qué es esto? Porque justamente los cuidados, los apoyos, siempre tienen como destinatarias a personas que claramente sus necesidades son muy específicas y en tiempos donde estamos intentando transitar el cambio de paradigma en donde las personas destinatarias de los cuidados están en el eje de las escenas y de los abordajes, claramente son muchas las variables a tener en cuenta a la hora de pensarlos. Sigamos, Clau. La próxima.
Una más. En particular, dentro de lo que es mi rol actual, lo que les voy a compartir justamente tiene que ver con una modalidad de cuidados que es bastante específica y que tiene que ver con los cuidados en las residencias de larga estadía. Sigamos, Clau. La próxima. Entonces aquí les propongo que podamos pensar cuál es el marco en el cual se diseñan los cuidados en estos tiempos. ¿Seguimos? La Organización Mundial de la Salud, que es quien nos procura un marco, propone dentro de lo que es la década del envejecimiento saludable establecida a partir del año 2021 hasta el año 2030, 4 áreas de acción desde la cual nosotros podemos empezar a pensar todas nuestras intervenciones asociadas a los abordajes en las vejeces. La primera de ellas es muy básica, que tiene que ver con cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento. Fundamental, porque si nosotros seguimos teniendo internamente una concepción prejuiciosa, edadista, atada al paradigma de la beneficencia, probablemente todas nuestras intervenciones estén atravesadas, sea el que sea el lugar de nuestro desempeño. El segundo eje que nos propone la Organización Mundial de la Salud para pensar las intervenciones es asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores. Entonces volvemos aquí a la cuestión de la complejización de la problemática de los abordajes, en donde cada comunidad tiene sus características y a la vez cada una de las personas que conforman la comunidad también tiene sus características, sus necesidades y también sus capacidades. Entonces, poder pensar a las personas mayores con capacidades también es uno de los cambios necesarios del primer eje, que es cambiar la forma en que las pensamos. O sea, podemos pensar en la capacidad que puede llegar a tener una persona mayor en el área del trabajo, en el área de la educación, de los cuidados y de todo lo que tenga que ver con la vida en comunidad. Otra de las áreas es ofrecer atención integrada, centrada en la persona y servicios de salud primaria que respondan a las personas mayores. Este tercer eje lo voy a retomar un poco más adelante de la presentación, cuando hable de una de las decisiones de gestión que estamos implementando. La cuarta área es brindar acceso a la atención a largo plazo para las personas mayores que la necesiten. Brindar, y yo le agrego garantizar. Seguimos, Clau. Aquí es un lugar donde sí nos paramos desde la cuestión más del pensar las políticas públicas y tiene que ver con la continuidad de los cuidados y los cuidados de larga duración. Cuando hablamos de cuidados de larga duración, nos estamos refiriendo al apoyo, a los cuidados que algunas personas requieren por un periodo extendido de tiempo o de forma permanente para realizar actividades cotidianas de manera autónoma. Esta tarea ha sido asumida tradicionalmente por las familias como primera red de apoyo de las personas y especialmente por las mujeres que han tomado prominentemente la tarea del cuidado familiar no remunerado. Este desbalance en el ejercicio del cuidado es todavía más amplio si se considera que también aplica al cuidado de niños y niñas. Esta es una lectura de lo que tiene que ver con los cuidados de larga duración a nivel mundial, en donde la feminización del cuidado es una gran evidencia, en donde el 97% de las personas que cuidan son mujeres, en donde la mayoría de las cuidadoras son informales, son mujeres, y también sabemos que en las residencias la mayor cantidad de personas de atención directa son mujeres. Sigamos, Clau.
Cuando pensamos en los cuidados a largo plazo, pensamos a las personas mayores como principales destinatarias. En la mayoría de los casos, como recién les decía, los cuidados se hacen en el ámbito de la comunidad a través de cuidadores informales y luego formales. Esto porque también nos amparamos bajo el paradigma de los derechos humanos, en donde entendemos que el mejor lugar para que una persona viva la mayor cantidad de tiempo posible es en su hogar, es en su casa, es en el ámbito comunitario. Pero también es cierto que con el paso del tiempo, a mayor nivel de cuidados, es probable que se requiera de un ingreso a los ámbitos institucionales, que quizás en una primera instancia pueden ser centros de día, hogares de día, o hospitales de día, para luego ir a un mayor nivel de cuidados como es una residencia de larga estadía. Sigamos, Clau. Entonces aquí llegamos a los cuidados en las instituciones, particularmente en las residencias de larga estadía, y llegamos a también este tránsito en donde inicialmente, cuando hablábamos de los asilos, de los geriátricos, de los hogares, de aquellos viejos pabellones en donde teníamos una residencia que parecía un lugar gigante y hospitalario con una cama al lado de la otra, con personas vestidas todas del mismo color de ropa, con digamos, todo un sistema asilar homogeneizante que barría con las diferencias, que barría con las identidades y que barría con todos los derechos individuales. Hoy podemos decir que bajo el paradigma de los derechos humanos y teniendo a las personas mayores como sujetos de derecho, hablamos de un nuevo dispositivo que es el dispositivo de las residencias de larga estadía. Las residencias de larga estadía son centros gerontológicos y ya aquí arrancamos con una primera palabra que nos marca una posición ética totalmente diferente, porque al hablar de gerontología estamos hablando de una manera de pensar, nos volvemos a la primera área que nos propone la Organización Mundial de la Salud, una nueva manera de pensar y de sentir a las personas mayores, toda vez que son destinatarias de un marco conceptual específico. Este marco conceptual que es la gerontología, nos viene a atravesar en nuestras prácticas y en nuestras investigaciones para poder brindar atención sociosanitaria interdisciplinaria, ya sea en personas que vivan temporal o permanentemente y que requieran, en una residencia, ¿verdad? Y que requieran de apoyo y cuidados para el desarrollo de las actividades de la vida diaria y que no pueden realizarlo en su entorno comunitario. Y esto es muy importante porque una residencia de larga estadía es un lugar de cuidados, no es un lugar ni hospitalario, ni de salud mental. A ver, Clau, pasemos a la próxima. Ni una clínica, ni un sanatorio, ni un establecimiento psiquiátrico. Tampoco es un centro de rehabilitación. Son servicios sociales. Son una prestación sociosanitaria que incluye el alojamiento, la comida, todos los servicios de cuidados que se diseñen a partir de mirar a esa persona en su individualidad. Seguimos. ¿Cómo pensar? ¿Cómo pensamos la continuidad de los cuidados? Una más. Bueno, y acá empezamos con otros contenidos. Teniendo el proyecto vital como eje de nuestros abordajes, pensando en acompañar este transitar, planificando desde las personas mayores hacia las instituciones y no al revés, haciendo uso de dos herramientas fundamentales como son la valoración gerontológica integral y la planificación anual integral. Es muy importante esto último de planificar desde las personas hacia las instituciones y no al revés, porque lo más frecuente que sucede cuando una persona
por los motivos que sea, y luego de haber atravesado un proceso de evaluación para ingresar a una residencia, sabemos que una de las cuestiones es, bueno, acá hacemos a esta hora esto, esta actividad acá, que uno entiende que es la organización institucional necesaria para la gestión integral de las instituciones, pero hay cuestiones que deben tener a las personas mayores como eje del diseño de la vida cotidiana. Sigamos. En esto que estamos intentando pensar con el equipo de trabajo con el que ahora yo estoy trabajando acá en la sugerencia, pero atada también un poco a la experiencia previa, haber transitado muchas instituciones hospitalarias, comunitarias, ambulatorias, entendemos que los desafíos y oportunidades, cuando uno tiene la capacidad de escuchar, son muchos. Y cuando esa escucha tiene a 2 o más grupos como destinatarias, son muchos más. Una de las cuestiones que intentamos atender es a la población destinataria de nuestras prácticas y a la población y a la comunidad de profesionales que tienen que desarrollar esas prácticas, porque si no acompañamos a quienes están en lo cotidiano, en la parte más directa de los cuidados, es probable que la tarea se transforme más que en una cuestión profesional, en algo que pesa, que agota, que desgasta, que rompe los vínculos y que también hace que desaparezca la vocación que es más que necesaria, o sea, respetar la vocación, el por qué una persona dice, yo quiero ser licenciada en enfermería, yo quiero ser cuidadora, yo quiero ser psicóloga, psicólogo, poder sostener la profesionalidad en lo cotidiano de nuestro trabajo es muy importante. Yo creo que a todos nos interesa que nuestro trabajo sea algo que nos dé ganas de ir cada mañana. Y entendemos que la manera de que eso suceda es haciéndolo acompañado. Por eso lo que pensamos es en la profesionalización y la jerarquización de las tareas de cuidados y apoyos. ¿De qué manera? Bueno, justamente atendiendo a las cuestiones individuales de quienes ejercen los cuidados, a las necesidades, dando herramientas, ya sea teóricas como desde cuestiones muy creativas de cómo abordar situaciones puntuales que lo cotidiano a veces suele superar, ¿no? Cualquier teoría. Diseñando nuevos protocolos ajustados a las necesidades de las personas destinatarias y atendiendo al modelo de atención centrado en la persona y a los cuidados a lo largo de la vida, realizando abordajes de temáticas generadoras de conflicto, como son, por ejemplo, el manejo de los medicamentos y la muerte en las instituciones de las personas residentes. Estos últimos 2 temas suelen ser, digamos, originar conflictos vinculares muchas veces entre personas que trabajan en una misma área, pero la muerte de las personas residentes suele ser algo de lo que no se habla o de lo que no se habla lo suficiente. Por esta razón estamos desarrollando un trabajo de investigación para poder ver cuáles son las cosas que se están poniendo en juego cuando sucede algo así, cuáles son las emociones que cada persona enfrenta a partir de la muerte de una persona residente con la que quizás comparte 8 horas durante más de 5 años todos los días de su trabajo. Otro de los desafíos que estamos teniendo es la modernización a través de la implementación del legajo de historia clínica electrónica. Esto nos parece que además de
cumplir con estándares de calidad y de pensar la cuestión de la modernidad como algo a lo que hay que acceder, también está atravesado por la política de la atención a la salud de manera integral. Entender que un legajo o una historia electrónica genera un acceso diferente, que más allá de dónde se encuentre la persona, sea posible acceder a la información, que ante un evento, cualquier persona que pueda acceder a esa historia, ya sea que está en la institución o no, pueda acceder a la información, es algo que nos parece fundamental. Vamos a la próxima, Clau. Bueno, esto que les decía. Es una herramienta de registro que da cuenta de las perspectivas de derechos de la prestación de residencias propias, por ejemplo, toda vez que propone que la descripción de los cuidados que recibe una persona mayor alojada en una residencia se encuentre alojado en un documento único, integral, dinámico y habilitando la constante comunicación entre los equipos intervinientes. El objetivo de este registro único consiste en promover los procesos de continuidad de los cuidados, lo que impactará en la calidad de la atención y la eficiencia del sistema integral de cuidados. La capacitación permanente en función de la escucha. Bueno, esto de la escucha tiene que ver también un poco con un vicio profesional. Algunas personas que me conocen saben que yo soy musicoterapeuta y que considero la escucha un valor fundamental y una herramienta súper importante, pero no la escucha simple y sencilla, sino la posibilidad de darle significado a aquello que surge a partir de la comunicación o la no comunicación, a partir de conversaciones que conectan o que no conectan, a partir de conversaciones que dicen algo pero que implican otra cosa. En este último tiempo pudimos llevar adelante una capacitación que justamente tenía que ver con que cada una de las intervenciones que una persona que cuida o que tiene la función de la asistencia directa, cada una de las palabras que una persona que está ejerciendo un rol de cuidado emite, tiene un impacto directo en la vida de las personas mayores. Desde el momento mismo en que entramos a nuestro lugar de trabajo, el modo en el que saludamos, el modo en el que respondemos, el modo en el que acompañamos una acción de cuidado, como puede llegar a ser acompañar a una persona a bajar un escalón, la palabra que va al lado de ese gesto de acompañar es muy importante. Para eso, por eso pensamos en jerarquizar las profesiones, porque tener la suficiente distancia profesional como para no poner en juego lo que nos pasa como profesionales, como personas que cuidamos en el acto de cuidar, es un ejercicio que hay que entrenar. Poder poner distancia, poder reflexionar y no responder espontáneamente implica un ejercicio de reflexión y de concentración y de atención a la tarea que hay que poder entrenar. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, si no lo hacemos, respondemos desde nuestra propia subjetividad y a cada uno de nosotros nos están contratando para cumplir con una función, ¿no es cierto? Esa función está condicionada por nuestra formación. Entonces tenemos que poder responder de manera objetiva, clara, ética y ajustada a derechos. El estrés de las personas cuidadoras, acá poniendo por ahí esta cuestión de los cuidadores informales tienen mucho más estrés que los cuidadores formales porque los cuidadores formales están remunerados. Bueno, las personas cuidadoras que perciben una remuneración también se estresan y este estrés en muchas ocasiones tiene que ver justamente con no tener el acompañamiento, ya sea desde la escucha profesional
de quien está a cargo de coordinar esos equipos, como de la posibilidad de otorgar herramientas teóricas, prácticas y creativas, porque muchas veces se trata solamente de ponerse a jugar con eso que nos molesta, que nos duele, que nos enoja, que nos complica o que nos gasta nuestro día energéticamente. Vamos a seguir una, Clau, porque creo que ya estamos medio en el horario. Sí, ya estamos en tiempo, pero Bueno, ahí terminó, me parece que faltó. Sí, bueno, ahí si querés lo cerramos. Dejamos de compartir. Y ahí pone tu dato, pone tu nombre, Cerrado ahí. lugar de Ahí estamos. trabajar y el mail que te... Espero que silencien los micrófonos como para dar un cierre, si les parece. Bueno, principalmente lo que quería compartir con ustedes es justamente que la tarea de cuidados en residencias de larga estadía es una tarea que justamente requiere de una capacidad de atar un montón de cuestiones, por eso la complejidad que nos pone a nosotros a prueba como personas que cuidamos, a todo nuestro campo teórico a prueba, porque lo cotidiano generalmente nos desafía en lo que sabemos, con lo que somos y con lo que tenemos como capacidad intrínseca de hacer, y porque además, no sé acá qué promedio de edades tienen las personas que están compartiendo este espacio, pero la mayoría hemos estudiado en tiempos en los que las personas mayores eran otras entidades. Y de hecho yo recuerdo en estos últimos años que estamos empezando a trabajar con 2 o 3 generaciones de personas mayores, de personas muy mayores, de vejeces muy envejecidas, de necesidades totalmente nuevas y que nos desafían todo nuestro conocimiento de forma constante y cotidiana. Entonces, me parece que el reconocernos necesitados, necesitadas de trabajar en comunidad, de tener estos espacios en los cuales por ahí yo termino ahora y me dicen, che, me parece que esa filmina que vos dijiste tal cosa ya fue. Bueno, poder aceptar que tenemos un conocimiento muy ajustado a tiempos en los que las entidades vejez y vejeces quizás ya vencieron, porque además todo va sucediendo muy rápido. Sabemos que América Latina y el Caribe envejeció como característica a una velocidad que países europeos hicieron casi en 3 veces más. Entonces, nuestras instituciones, la currícula de nuestras profesiones, las prácticas de nuestras profesiones están ajustadas a entidades que no son las que tenemos hoy en lo cotidiano. Y más en estos tiempos en los que además las cuestiones sociales también han cambiado un montón. Por eso yo lo que propongo es que no demos nada por hecho, no demos nada por escrito, que todo el tiempo estemos desafiando nuestro conocimiento y que pensemos que cuidar es ejercer un derecho activamente, es ayudar a que personas mayores que atraviesan una situación X por la cual requieren del acompañamiento y requieren de mayores niveles de cuidado, nos están convocando para que podamos pensar con ellos cómo transitar el resto de su vida. Bueno, esto es lo que pude preparar por ahí para compartir con ustedes. Teníamos pensado otra dinámica y mi intención era un poco por ahí ajustarme a lo que las otras 2 disertantes compañeras iban a hacer, iba a ir al final, así que fue medio apurado. Espero al menos haber generado alguna intriga, alguna pregunta, como para que después al final o cuando Ale diga la puedan hacer. Y agradezco a todas las personas que hoy se sumaron aquí.
Bueno, muchísimas gracias, Mariela, por tu excelente disertación y que nos invita a reflexionar acerca de las prácticas de cuidado. Muchísimas gracias. Voy a presentar ahora a la segunda disertante, que ella es la licenciada Claudia Molina. Es psicogerontóloga, profesora especialista en el abordaje de personas afectadas y familias en la temática de las demencias. Es maestranda en servicios de gestión en gerontología de la Universidad y Salud, exdirectora del Centro para Pacientes con Deterioro Cognitivo del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, directora de Diplomatura Multiestimulación en Pacientes con Deterioro Cognitivo y Demencias en iSalud. Es miembro del Centro de Estudios sobre Envejecimiento Activo y Longevidad. Es miembro asesor y profesional de ALMA, Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer de la República Argentina. Es miembro y profesional del Instituto CEMIC, sección Psicogeriatría del Departamento de Psiquiatría Buenos Aires. Bienvenida, Claudia, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Ale, y en tu nombre a Surcos y a quienes nos invitaron un poquito para presentar esta jornada que tiene que ver un poco con la temática que nos convoca hoy, esto que está puesto hace muy poquitito también, esto del Día Internacional de los Cuidados y los Apoyos, y que viene como a darle también visibilidad a una temática de aquellos que venimos trabajando hace muchísimos años en la temática de cómo abordar los cuidados y los apoyos en la progresión del envejecimiento, en la progresión de este fenómeno del cual hablaba Mariela, que tiene que ver con el envejecimiento, pero que también va muy vinculado de la mano de la dependencia. Es decir, a medida que vamos envejeciendo, la probabilidad de que necesitemos más apoyos, más cuidados para generar y fortalecer y tratar de mantener nuestra autonomía y nuestra independencia el mayor tiempo posible, va a implicar, como decía Mariela recién, que muchos actores y de mucho trabajo en red para poder pensar cómo vamos a ofrecerle a esa familia, a esos asistentes gerontológicos, a esas instituciones, los aportes en relación a los cuidados, a los apoyos. Y yo voy a hablar en nombre de la parte de un montón de organizaciones que formamos parte de lo que nos repreguntamos. Voy a compartir, ahora si les parece, acá. Me dicen si se ve, ¿no? Ahora lo pongo grande. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto, Claudia. Perfecto. Bueno, voy a hablar en nombre de lo que nosotros denominamos, allá por el 2020, el Foro de Innovación de Cuidados y de Políticas Públicas. Y me voy a presentar desde este lugar con muchos de los que formamos parte de acá y muchos de los que están hoy acá formamos parte, nada, también somos como aliados también en la temática, amigos y aliados en la temática también, porque fue un poco lo que nos movilizó a poder pensar en el 2020 esto. ¿Y por qué digo? Porque, bueno, hablaba Mariela del envejecimiento, de la propuesta de la OMS, pero también es verdad que ese envejecimiento acelerado y que la pandemia del COVID en el 2020 lo que puso y lo que marcó y puso muy en evidencia frente a los declives, a los deterioros, a las situaciones de las personas mayores que requerían de cuidados y de apoyos, es la complejidad de lo que significa abordar esta temática. Y ahí nos pusimos y nos empezamos a preguntar, cada uno desde sus propias instituciones, ¿no? Desde aquellos que nos conocemos tanto, bueno, ¿qué pasa con una persona mayor cuando necesita ser cuidada? ¿Qué le pasa a la familia? ¿Cómo cambia la estructura de esa familia? ¿Qué le pasa a ese familiar que es un agente de cuidado también? ¿Quiénes proveen los cuidados? ¿Dónde buscar los cuidados? ¿Quiénes forman? ¿Cómo se accede y cómo se hace visible esta tarea del cuidado que en general, como decía Mariela, está a cargo de las mujeres, es tan invisible y es una tarea inmensa? Entonces, en función de todas estas preguntas y todo esto que exacerbó y que dejó muy en evidencia la pandemia, y con la necesidad de encontrar respuestas a todas estas preguntas que nos hacíamos, a todos estos interrogantes que nos hacíamos desde las instituciones propias, es que
algunas de las organizaciones fundadoras un poco del foro nos convocaron allá por diciembre del 2020 y fue como el motivo, ¿no?, que nos impulsó a que 45 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos públicos, formadores y gestores de políticas públicas y representantes también del sector privado, nos pudiéramos reunir y pudiéramos pensar qué era lo que estaba pasando. Entonces, a través de grupos de trabajo empezamos a pensar en distintos ejes de acciones que nos convocaban en relación a la temática y sacamos hacia fines del 2020 un documento que nos marcó como, como eje fundador y como ¿no? Instancia fundadora de lo que fue el foro. ¿Cómo pensamos, ¿no? En realidad nuestra idea era siempre pensarlo desde, bueno, cómo podíamos abordar la temática pensando en las personas dependientes, pero también un espacio que fuera plural, que fuera con equidad, que fuera pensando también en la situación de las mujeres, que además fuera federal, que tuviéramos en cuenta un poco lo que pasaba a lo largo del país. Entonces, teniendo en cuenta esto que marcaba recién Mariela, de que los cuidados son un derecho humano y con el propósito de mejorar la calidad de vida de aquellas personas mayores que requieran y que van a requerir de cuidados durante el proceso de envejecimiento, es que aparece y que nos gestamos allí por el 2020 como el Foro de Cuidados. Ahora, desde ese momento lo que empezamos a hacer es, a través de las reuniones, es empezar a pensar cuáles iban a ser nuestros principios rectores. Qué era lo que nos iba a guiar más allá de nuestra misión y nuestra visión, sobre qué principios íbamos a trabajar. Y desde entonces es que empezamos a trabajar en estos 6 principios que para nosotros son como los principios básicos que guían nuestro hacer cotidiano desde entonces, que es, en primer lugar, pensar que los cuidados son un derecho humano y que los cuidados deben pensarse como un derecho universal, también de calidad, que además debe responder a las demandas y a las necesidades reales que tienen las personas mayores, a sus preferencias. Esto nos parece que es central. Otro de los principios rectores también para nosotros es que las políticas públicas en relación a los cuidados y a los apoyos tienen que pensarse desde una perspectiva de género, volviendo a esto de descentralizar y sacar del eje de la escena a la mujer y al trabajo invisible de la mujer para poder pensar y sacar al cuidado solamente del ámbito de la familia, donde los varones puedan tener también una mirada, donde pueda haber una distribución más equitativa en cuanto a las tareas de cuidado, y donde además podamos involucrar al resto de la familia, al resto de la sociedad, en lo que implica la tarea de cuidado. Otro de los principios rectores del foro es que además esas políticas deben ser pensadas desde una perspectiva federal. Pensemos en las características de nuestro país, en las características territoriales de nuestro país, donde nosotros para poder pensar políticas tenemos que tener en cuenta. Y hoy, y en esto agradezco, Ale, también la posibilidad, esto de la convocatoria a los municipios, porque en realidad no hay posibilidad de pensar políticas públicas si no tenemos en cuenta los servicios locales, las necesidades locales, quiénes son aquellos que los municipios y en la base, ¿sí?, de los lugares están gestando políticas, están dando servicios. Nos parece que esto, la interseccionalidad, es fundamental a la hora de pensar las políticas, pero también teniendo en cuenta la gran heterogeneidad en relación al grupo poblacional que nosotros estamos abordando. Otro de nuestros principios rectores también tiene que ver con este desafío de la longevidad, es tomar como una fortaleza todo lo que tenga que ver con los servicios digitales, con los entornos de innovación, que nos parecen que son una herramienta para nosotros y que la podemos poner al servicio de los cuidados y los apoyos, pero que estos servicios tienen que ser pensados de una manera creativa, eficiente y además tratando de promover de que sean accesibles y asequibles a todas las familias
y a todos los espacios donde se utilizan o donde se llevan a cabo servicios de cuidado y de apoyo. Otro de nuestros principios rectores es esto: el Estado tiene un rol y tiene un papel fundamental y rector en cuanto a ejercer ese rol y garantizar, ¿no?, los derechos en cuanto a los apoyos y los cuidados. Pero los esfuerzos, creemos desde el foro, no pueden realizarse solamente desde el papel del Estado. Tanto los esfuerzos, los recursos, tienen que ser compartidos por el sector público, por el sector estatal, por el sector privado, por la sociedad civil, y no solamente desde la implementación, o no solo teniendo en cuenta la implementación de las políticas, sino también en todo lo que implica el cuidado, que es en la capacitación, en la supervisión también de cómo se brindan esos apoyos, en la capacitación y en la formación de los cuidadores formales e informales. Es decir, todos los actores intervinientes tienen que ser también parte de quienes nos constituimos acompañando al Estado en su rol de garantizar los derechos. Y por otro lado, esta impronta tan fuerte en relación a los derechos, es decir, las personas mayores tienen derecho a conocer sus derechos, pero además a ser consultadas y a poder participar y a ser agentes activos en aquello que ellas quieren tener para sí, en función de servicios centrados en las personas, que además sean holísticos, que sean integrales, donde se participe desde todos los niveles, pero donde además el adulto mayor tenga la posibilidad, además, de poder participar y de poder decidir el mayor tiempo posible aquellos espacios que garanticen su independencia funcional, su autonomía, y que en definitiva brinden un cuidado que favorezcan a su bienestar general y a su calidad de vida. Entonces, para contarles un poquito el recorrido, nosotros 2020 sacamos un documento. En el 2021, a partir de estos principios vectores, lo que hicimos fue trabajar en relación a estos ejes de trabajo, a los derechos, a la investigación, a la contención, a la capacitación, a quienes financian la economía del cuidado, a quienes se ocupan de investigar, y con siempre nuestro objetivo principal, que es dar a conocer el derecho a los cuidadores, a los familiares, cuáles son las redes. Lo que hicimos en el 2021 fue dar espacios y abrir espacios abiertos a la comunidad, donde a partir de las charlas y de los espacios que presentamos sobre todo a los familiares que estaban prestando apoyos y cuidados, hicimos charlas donde lo que resultó fue que recibimos de parte de quienes participaban en esas charlas mucha angustia, mucha ansiedad, mucho desconocimiento de cuáles eran sus derechos, de cuáles eran también los servicios que estaban para poder recibir apoyos, cuáles eran los marcos legales, y se acercaron en esas charlas no solo muchas familias, sino también muchos asistentes, aquellos que trabajan de manera y que trabajaban de manera profesional en las tareas de cuidado. A partir de esas charlas fue que en el 2021 nosotros cerramos nuestro evento de cierre de fin de año, proporcionándoles en principio a las familias un recursero donde nosotros tratamos de garantizarle un recursero confiable y actualizado hasta ese momento para poder ofrecerles a las familias instituciones y organizaciones que se dedicaban al cuidado. Pero es así que en función de toda esa información que nosotros fuimos recibiendo, es que pensamos un 2022 trabajando con una hipótesis de trabajo que recogimos de acuerdo al 2021, que es el desconocimiento que nosotros veíamos de las leyes, de las redes. Había fragmentación de recursos, de dispositivos, superposición también, desconocimiento, y nos lanzamos así desde el foro en el 2022 a elaborar una encuesta. Una encuesta que tratamos de distribuir entre todos los profesionales vinculados a las instituciones que participamos, siguiendo lo que es el efecto de bola de nieve, donde fuimos
ampliando y fuimos tratando de que cada vez más personas pudieran responderla para poder tener una primera aproximación y relevar datos acerca de qué pasaba, quiénes eran los referentes de cuidado, qué recursos había, quiénes cuidaban, dónde había lugares de cuidado, qué lugares eran. 2022 lo que hicimos fue relevar esa encuesta, fue una encuesta que recolectamos una muestra de 160 respuestas, obtuvimos a partir de esa encuesta, y comparto con ustedes algunos de los datos que aparecieron a lo largo de esas 160 respuestas, que nos dieron a nosotros también el pie para poder seguir trabajando en relación al foro. Lo que descubrimos es que de esas 160 respuestas, había un 56% de respuestas donde no conocían y no reconocían a su vez, al desconocer, por supuesto que no podían reconocer organizaciones gubernamentales que desde las políticas públicas locales y regionales, muy próximas en su zona de vivienda, estuvieran dedicadas al cuidado de las personas mayores. Por otro lado, en cuanto al reconocimiento general de instituciones, había como un 44% de personas que desconocían instituciones que estuvieran abocadas al cuidado de las personas mayores. Por otro lado, en cuanto al marco de quienes respondieron, y que esto es uno de los objetivos nuestros en cuanto a la ampliación del foro, es la ubicación de quienes nos dieron respuestas. Las respuestas que nos dieron en la encuesta estuvieron básicamente centradas en lo que es la zona central y noreste de nuestro país, con una fuerte impronta en respuestas que obtuvimos de Cava, de Gran Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Santa Fe, ¿no? De quienes obtuvimos respuestas en relación a las preguntas que nosotros hicimos. Por otro lado, cuando nosotros preguntamos por la normativa, qué conocimiento y qué reconocían en cuanto a la normativa en general respecto a los cuidados, nos encontramos también que había casi un 56% de personas que desconocían normativas y derechos respecto a la tarea de cuidar. Y como contrapartida, casi un 4% de personas, o sea, muy poquitita de esa muestra, conocían cuáles eran las relaciones laborales en relación a las tareas de cuidado. Entonces, básicamente, nuestras conclusiones en el 2022, y fue lo que nos dio pie para el cierre del 2022, fue un desconocimiento importante de instituciones y organismos y de redes de apoyo y de normativas en relación a los cuidados. Había un desconocimiento general. Las respuestas, como les decía, fueron del centro y del este del país. Básicamente, el conocimiento de instituciones que había eran de instituciones de gestión privada, dedicadas directamente a la atención directa, y fue por eso que el foro, teniendo esta mirada federal, lo que trató fue de abrir un espacio de cierre donde poder pensar juntos, bueno, cómo hacer un cierre ese 2022 donde mostramos los resultados de la encuesta, pero además abrimos el espacio del foro ese 2022 a mostrar buenas prácticas desde una mirada federal, que pudiéramos mostrar a la sociedad quiénes estaban ocupando desde los distintos lugares y estaban ejerciendo buenas prácticas en relación a los cuidados. Nuestro cierre del 2022 fue presentar estas 6 experiencias. Presentamos 6 experiencias a la comunidad que trabajaban en diferentes temáticas vinculadas a los cuidados y apoyos, de Santa Fe, de Ciudad de Buenos Aires, pero también de Tucumán, de Tapalqué, de Amiacaba, de Salta, es decir, 6 experiencias de buenas prácticas que estuvieran muy vinculadas a los cuidados y a los apoyos. ¿Y esto qué es lo que nos permitió? Abrir el espacio a, bueno, cómo pensar, cómo seguir el foro en relación a nuevas propuestas, porque nuestra idea siempre fue, y sigue siendo hoy, un poquito para mostrarles cómo avanzamos, en poder seguir a partir de ese 2022, incorporando nuevos protagonistas, seguir abriendo espacios a la escucha, al intercambio de aquellos que se nos acercaban, tratar de ampliar la red de lo público, de lo privado, de las ONG,
Generar también accesibilidad a los recursos, que era lo que nos estaba pasando cuando nos consultaban y que fue un poco lo que veníamos viendo a lo largo de las charlas que dábamos abiertas a la comunidad. Y también promover muy fuertemente el conocimiento de los derechos en relación a los cuidados. Entonces, para contarles un poquito cómo cerramos nuestro 2023 y dónde estuvo puesto nuestro eje durante el 2023, que estuvo muy plasmado en principio de organización interna, de aquel grupo fundador, de quienes eran los secretarios, la comisión directiva. Hoy somos más de 23 organizaciones que formamos parte del foro. Esto implica también una organización hacia adentro para poder pensarnos hacia afuera. Empezamos a trabajar en comisiones de trabajo, con reglamentaciones también en relación a esas comisiones de trabajo. Una comisión que tuviera una impronta más fuertemente puesta en lo que es admisión y organización, otra que tuviera más puesta en relación a los eventos y a todas a la difusión de los eventos que nosotros teníamos que plasmar a lo largo del foro, y otra muy vinculada a lo comunicacional, ¿no? A cómo comunicarnos. Es así que durante el 2023 nosotros trabajamos muy fuertemente en lo interno, en tratar de darle visibilidad al foro, ampliar organizaciones, tener presencia en la comunidad, también no solo en la comunidad y en la sociedad en general, sino también en la comunidad académica. Para eso hicimos charlas abiertas, participamos en congresos y nuestro cierre del 2023, lo pongo y después volvemos para atrás, fue justamente en cerrar nuestro 2023 presentando lo que fue para nosotros nuestro trabajo del 2023, que fue en armar una página web. Una página web que es de acceso gratuito, que es de acceso libre también, y que fuimos conformando a lo largo del 2023, que se llama hoy Cuidados Mayores en Red, con la idea de generar una plataforma gratuita, amigable, accesible, simple para las personas que pudieran entrar ahí, donde a partir de un interrogante, esto de ¿necesitas ayuda?, pudiéramos ofrecer desde la página esta cantidad de servicios para quienes se acercaban a la página, y quienes se acerquen hoy pueden entrar, pueden bucear, pueden navegar en la página, y ahí van a encontrar desde profesionales y equipos hasta espacios de capacitación, espacios de contención para quienes buscan, información acerca del cuidado, derechos y todo lo que necesitamos saber acerca del cuidado. Esto fue como el cierre y el broche del 2023, que está disponible hoy para todos aquellos que se acerquen a buscar dentro de la página y que vamos monitoreando en el día a día. Y nuestro 2024 un poco fue con esto: continuar nuestra organización interna, generar, ¿no?, hacia afuera la visibilidad, la participación en la comunidad académica y en lo público. Participamos de diferentes jornadas, de proyectos Suma en el Congreso Mundial de Apoyos y Cuidados de las Personas Mayores, que se hizo ahora en agosto. Nuestra participación hoy es súper importante porque es generar visibilidad y darnos a conocer. Participamos también a través de artículos publicados en revistas científicas, pero también del público para la comunidad en general, en Infobae, en la revista de la Asociación de Geriatría, en la revista Crisis, en la revista UNDAV. Esto es lo que nos permite hoy generar visibilidad y poder pensar también, y los convoco a ustedes, esto en poder incorporar a nuevos actores, poder mantener esta mirada plural, federal, en poder incorporar recursos, gente que tenga ganas de trabajar y que tenga ganas de poder pensar los cuidados, los derechos, pensando siempre en una sociedad que dignifique los derechos de las personas mayores. Así que esto voy a dejar de la presentación, a dejar de compartir, pero un poquito, bueno, la presentación un poquito tenía que ver con esto, con convocarlos a ustedes. Por eso es que agradezco infinitamente a Surco, que forma parte también del foro, y a muchos que formamos parte del foro, a que puedan sumarse a ser parte, ¿sí?
Es un trabajo de voluntariado que hacemos con mucho esfuerzo quienes somos miembros de estas organizaciones, desde nuestras propias organizaciones, pero donde queremos un poquito federalizar los cuidados y poder armar algo que sea equitativo, justo, plural, y que además podamos ofrecer algo que sea amigable a todos aquellos que estamos trabajando en la temática, pero que también buscan, ¿no?, información, capacitación, apoyo en relación a la temática. Así que es un poquito lo que quería mostrar y compartir con ustedes hoy. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. La verdad, excelente la disertación y excelente el trabajo. Felicitar a todas las personas también que integran el foro, el desarrollo que han ido haciendo a lo largo de estos años, el avance, ¿no?, para visibilizar los derechos, las redes de apoyo, el poder elaborar una encuesta, ¿no?, para relevar toda esta información acerca del desconocimiento, de los recursos, de las normativas, ¿no?, y una plataforma, ¿no?, para poder visibilizar los recursos que hay a nivel federal. Así que excelente, y ahí compartimos un formulario para todas aquellas instituciones, organizaciones, municipios que quieran empezar a participar del foro de innovación, cuidados y políticas públicas, para que puedan completarlo y sumarse. Muchísimas gracias, Claudia. Voy a dar lugar ahora a la otra disertante, Isolina Dabove. La doctora Isolina Dabove, ¿estás por ahí? La vi Sí, conectada. Ale, acá estoy. Perfecto, bueno, muchas gracias, Isolina. Así que bueno, es nuestra última disertante, así que voy a presentar ahora a la doctora María Isolina Dabove. Ella es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, e investigadora permanente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de Filosofía del Derecho y de Derecho de la Vejez de grado y posgrado en la UNR, UBA, UNICEN y la Universidad Nacional de Córdoba. Es miembro del Consejo Asesor de la Maestría en Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, directora de la Maestría en Derecho de la Vejez de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro de la Academia Nacional de Derecho en Córdoba. Es autora de más de 50 libros y capítulos de doctrina, ha escrito unos 190 artículos científicos y ponencias publicados en revistas de alto factor de impacto internacional y en congresos nacionales e internacionales, y más de 100 trabajos de divulgación sobre sus campos de trabajo. Además, ha sido la organizadora del Congreso Internacional de Cuidados, ¿no?, que se realizó en la Facultad de Derecho en el mes de agosto también. Bienvenida, Isolina, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, querida Ale, querida amiga, por este espacio, pero también por todo lo que vos y el equipo que integra Surcos hacen por los derechos de las personas mayores. Esta es una ONG muy, muy linda, muy prestigiosa, que se ha convertido en una referente para todos los que estamos en este mundo de la gerontología, y bueno, es un orgullo también estar aquí. Gracias a quienes me presidieron en el uso de la palabra, a Mariela y a Claudia, y mis felicitaciones porque también en sus disertaciones han mostrado una capacidad de trabajo enorme, y todo eso debe ser conocido, debe ser divulgado. El pueblo debe saber y debería querer saber, ¿no es cierto?, todo lo que venimos haciendo. Bueno, hecha estos agradecimientos, entonces voy a compartir algunas reflexiones que fueron las que también dije, señalé en alguna medida en el Congreso Mundial que efectivamente vos mencionabas, sobre apoyos y cuidados de personas adultas y mayores. Aquí veo también que entre la gente hay muchas personas conocidas, como Karina Fernández, está Silvio, que nos sigue por todos lados, Silvia Miranda Sánchez, así que acá te sigo. Bueno, y perdón si no nombro a todas las personas.
la verdad es que tener un diálogo sobre apoyos y cuidados con los municipios o en relación con este espacio de la vida política, institucional, tan cercano a la gente, como es esta institución, me invita a tener esperanza, porque si hay un tema en el que tenemos que trabajar codo a codo, como dice la canción, para promover los derechos de las personas mayores, ese campo es precisamente el de los apoyos y el de los cuidados. Solina, Eh, acá Mariela te pide, fíjate que está haciendo un eco, quizás Sí, está tengas haciendo un otro eco. teléfono. ¿Estoy Sí, hay haciendo un un eco. eco? Bueno, voy a ver si Ahí no, cierro una ventana. Cierro una ventana. No, pero no es. Silenciémonos nosotras también, Ale, a ver si por ahí sí, se... pedí que por favor silencien todos los micrófonos. Recién tuve que silenciar personas. Por favor, silencien todos, así pueden disertar sin dificultades. Residencia 9 de Bueno, julio está abierta. Residencia 9 de julio. bueno. Y si no, creo que lo pueden cerrar ustedes o uno, Sí, el sí, que es ya cerré administrador. unas cuantas. Ah, bueno, bueno. Es que son muchísimos. Felicitaciones. También por la convocatoria. Bueno, voy a ir preparando entonces mi presentación, el PowerPoint, que me parece una herramienta muy, muy didáctica, muy útil para no enredarnos en disquisiciones, no perdernos del foco, ¿no? Entonces, lo primero que quiero señalar es la distinción entre la palabra apoyos y la palabra cuidados. Desde el punto de vista jurídico, no son términos similares, son distintos, muy distintos. La palabra apoyo alude a una función que cumple una persona que va a tener la misión de acompañar en el proceso de toma de decisiones de otra que tiene algún deterioro cognitivo importante que hace que la ponga esa situación en riesgo de sufrir daños. El apoyo, para decirlo de una manera muy, muy simple, muy casera, permítanme, el apoyo es la nueva curatela, para que nos entendamos. Y cuando hablamos en el campo jurídico de apoyos, hacemos referencia a alguien, a una función que ha sido establecida por dos vías, o bien por una sentencia judicial, que determina, que establece que esa persona necesita de otra, de alguien que lo ayude a ejercer ciertos derechos y ciertos deberes, o bien el apoyo se establece a través de un acta notarial que se suele llamar acto de autoprotección. Nosotros mismos podemos establecer quién va a realizar esa tarea cuando estamos lúcidos, cuando estamos en condiciones de planificar nuestro porvenir y pensarnos en alguna situación de discapacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, el apoyo es el nombre que ahora le damos a a la curatela. La curatela ya no existe más, prácticamente está erradicada, al igual que los juicios de interdicción o insania o incapacitación, ¿no es cierto? Ahora, todo lo que tiene que ver con dificultades cognitivas que afecten mi capacidad, mi facultad para entender la realidad y evaluarla y tomar decisiones de manera razonable y responsable, todo eso ahora da lugar a juicios de revisión de esta capacidad que van a concluir en una sentencia judicial que nos dice, bueno, esta persona no va a poder realizar este y estos actos por sí misma. Va a necesitar un bastoncito, una ayuda, una asistencia, y ese es el apoyo. Generalmente cumple tareas de
colaboración en la administración del patrimonio, en el cobro de la jubilación, si llegaba el caso, en la disposición de los bienes, por ejemplo, tiene que vender algún bien para cubrir algún costo, o bien hacer un negocio que beneficie al patrimonio de esa persona a quien estamos sosteniendo, ¿no es cierto? Entonces, el apoyo es una palabra técnica dentro del derecho y alude a una función establecida o bien por el juez o bien por un acta notarial, la cual permite asistir, acompañar y colaborar en el proceso de toma de decisiones y en la ejecución de esas decisiones a alguien de confianza, ¿no? Que esté bien posicionado. Esto por un lado. Pero yo me voy a referir ahora a los cuidados, no tanto a los apoyos. Después, si hay tiempo y quieren preguntar algo, por supuesto podemos volver a esto. Los cuidados, como bien se dijo antes, constituyen hoy un derecho humano, un derecho más que humano, fundamental, porque ha sido reconocido ya por un tratado internacional que, adelanto muchos casilleros, señalo, tiene jerarquía constitucional. Entonces, cuando hablamos de derecho al cuidado, no estamos hablando de una facultad, del poder que tengo para reclamar, para exigir y para que me brinden este servicio, porque el cuidado en definitiva es un servicio, solo por mi condición moral de persona. No tengo un derecho al cuidado solo porque soy un ser humano y tengo dignidad, sino que hoy el derecho, el sistema jurídico, el sistema normativo, lo ha reconocido de manera formal como un derecho subjetivo en sentido fuerte. Esto significa que en caso de vulneración de este derecho o en caso de no satisfacción correcta o no satisfacción directamente, el sistema jurídico me habilita una serie de mecanismos institucionales, como puede ser ir a la justicia, para reclamar por la restauración o la satisfacción de este derecho. Hasta aquí, más o menos, todos podemos entendernos, pero una gran pregunta es el alcance. Ajá, hoy está reconocido, pero ¿en qué medida yo puedo pedir? ¿Qué significa cuidar? ¿Qué tipo de tareas espero de alguien que me venga a cuidar? O yo tenga que acudir a ese lugar para que me cuiden. Bueno, vamos a ver un poquito qué dice el derecho de la vejez en esta materia. Y aquí vemos los logos y la gráfica del Congreso Mundial, también en recuerdo de este gran encuentro que nucleó a 212 expositores de 33 países de todo el mundo, todos preocupados al unísono por los cuidados y por estas preguntas que son universales, pero las respuestas no son iguales en todos lados. Entonces, vamos a ver muy rápido estos ejes. ¿Por qué la convención es tan importante? La estructura y el alcance de este tratado. El derecho al cuidado específicamente, ¿qué significa? ¿Cuáles son las consecuencias que esto genera para las personas mayores y los desafíos jurídicos para llegar luego a un cierre como conclusión? Entonces, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores hoy es nuestra guía para la acción y para el reclamo de aquel servicio que no logra ser desarrollado del todo. La Convención Interamericana fue causada por varios factores. Uno es
el fenómeno extraordinario denominado gerontoglobalización, ¿no? Hoy el planeta envejece, pero además una vez que alcanzamos los 60 o 65 años, vivimos muchísimo tiempo más, 20, 25 años como expectativa de vida. Todo eso crece a su vez muy rápidamente y ya está planteando distintos problemas. Porque la vejez es vivida desde una lectura muy ambivalente. La vejez podemos ser sabios tanto como viejos o viejas decrépitas, ¿no es cierto? Ese doble estándar es el que ha calado muy hondo en nuestra cultura y esto ha generado una serie de reflexiones a partir de 1969-70 entre la filosofía y la psiquiatría y la psicología, que permitió la toma de conciencia acerca de las condiciones reales de vida de las personas en la vejez. Estas condiciones son muy negativas, llevan a un angostamiento de mis oportunidades de bienestar y en ese angostamiento las variables de ajuste suelen ser dos: los montos de las jubilaciones y el sistema de cuidados. Y con ello el sistema de salud. Entonces, a esto Robert Butler, Simone de Beauvoir y muchos otros lo denominaron viejismo para aludir al edadismo, a la discriminación por edad en la vejez específico. Luego también ocurrió que este proceso de toma de conciencia en un mundo que está envejeciendo rápidamente y con baja tasa de natalidad, pocos nacimientos, ha hecho que se acelerara un proceso de reconocimiento institucional de los derechos fundamentales en relación con ciertas vulnerabilidades. Y así pasó con la niñez, así pasó con las mujeres, así pasó con la discapacidad y ahora lo tenemos en relación con las personas mayores. Ese reconocimiento formal de los derechos en general de las personas mayores se presentó gracias a la aprobación que hizo la Asamblea General de la OEA, Organización de Estados Americanos, de este tratado, cuyo nombre oficial es Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Aquí lo vemos, perdón, se me hizo muy rápido el movimiento de la filmina. Aquí tenemos en pantalla la versión oficial de este tratado en lectura fácil y accesible, que pueden encontrar en internet. Este tratado es pionero, por ahora es el único que existe en un sistema de derechos humanos formal. En la ONU todavía no tenemos, y el segundo tratado o instrumento de derechos humanos formalmente elaborado que se hizo es el del protocolo a la Carta Africana, al Sistema Africano de Derechos Humanos, pero todavía no entró en vigor. Fue aprobado un año después que el interamericano, nosotros en el 2015, ellos en el 2016, pero todavía no alcanzaron las 16 ratificaciones que exige el propio tratado para entrar en vigor. Nosotros tenemos ya 11 ratificaciones, Uruguay y Costa Rica fueron los primeros, y eso permitió que la convención entre en vigencia rápidamente, conforme lo establece este tratado, en enero de 2017. La Argentina se sumó el 27 de octubre de 2017. Se realiza el depósito de en la OEA, en la Secretaría General, de los instrumentos de aprobación de la Argentina que se realizaron a través de la Ley 27360, y el 9 de noviembre de 2022 nuestro Congreso Nacional volvió a debatir sobre este tratado y le otorgó jerarquía constitucional. Eso significa que todo lo que está allí establecido es parte de la Constitución Nacional, es parte de la ley más importante que rige nuestra vida comunitaria y nuestra vida personal.
su vulneración es un ataque a la Constitución misma. Esto hay que realmente tenerlo muy claro, porque esto es lo que le da solidez a todos los derechos, dentro de los cuales un lugar especialísimo lo ocupa el derecho al cuidado. No es solo una retórica, una aspiración de deseo, no es un deber moral, es un deber jurídico de rango constitucional, cuya violación va a dar lugar a juicios y que pueden establecer sanciones importantes según la gravedad, ¿no es cierto?, del daño sufrido. Bueno, los demás países lo ven ustedes, no voy a entrar en ello. Bueno, ¿cuáles son los puntos claves de este tratado? En primer lugar, reconoce, introduce una mirada novedosa de la vejez, como es el concepto de envejecimiento activo y saludable, también como aquella etapa en la cual podemos maximizar las oportunidades para sentirnos bien, para seguir siendo productivos, interactuar en la familia, etc. También dice con todas las letras que la vejez es una construcción cultural cuyo indicador es la edad, los 60 o 65 años o bien una edad base menor. O sea, en este tratado el dato cronológico no es determinante, es un dato flexible y este dato tiene que ser pensado junto con el significado que esa comunidad le da a la vejez, a esta etapa de la vida, ¿no? Donde ubica a las personas mayores, cómo las trata, etc. La Convención también establece un amplísimo catálogo de derechos y de deberes para las personas mayores, comenzando por el artículo 5 y cerrando con el 31, y en todos ellos hay un mensaje, un derecho que es columna vertebral, que es el derecho a la igualdad y no discriminación en todas sus formas, no discriminación interseccional, incluyendo la cuestión de género, obviamente, porque las viejas vivimos más, las mujeres vivimos mucho más y las personas trans, lamentablemente, por las condiciones de desprecio social que prevalecen, casi no llegan a la vejez. Así que fíjense si la cuestión de género no es importante, tanto en relación con las mujeres como a las disidencias sexuales o no binarias, como se señala ahora. Entonces, dentro de este enorme catálogo, también se reconoce el papel de las familias, de las redes sociales y sobre todo el deber de los estados parte para hacer todo lo posible eh, a, a fin de lograr el cumplimiento, bajo pena de sufrir sanciones con motivo de denuncias que hagan los ciudadanos por graves daños sufridos a causa de esas vulneraciones. Vamos a ver entonces dentro de este entramado qué indica la Convención, cómo define este tratado al cuidado. Insisto que hoy tiene rango constitucional. Lo primero que quiero marcar es la distinción entre cuidar y curar, ¿no? Hasta ahora, históricamente, se venían asociando estos términos, incluso desde el punto de vista etimológico. Si uno lee el diccionario de Corominas, el diccionario etimológico, ahí va a poder tener una mejor idea respecto a cómo fue evolucionando el cuidar y el curar como palabras similares que después, sobre la edad moderna, se van a ir distinguiendo. Como sea, curar hace referencia a distintas acciones que tienden a la restauración de la salud. En cambio, en el cuidar, no necesariamente nuestra o la intervención de la persona que realice esa tarea nos va a garantizar la restauración de la salud. En la vejez, el cuidado se transforma en un proceso
en una cadena o flujo de interacciones que se sostienen en el tiempo y que abarcan desde la posibilidad de prestar atención a alguien, tal como el diccionario de la Real Academia define el cuidar, estar atentos, prestar atención a alguien o a algo que necesita de nuestra consideración. La escucha del otro ya significa una acción de cuidar, lo cual no necesariamente nos va a llevar a curarnos. Entonces, el cuidado es una tarea o un proceso, mejor dicho, en la vejez se torna un proceso a veces crónico o de largo alcance, que se termina siendo crónico, de profundo dinamismo, ya que es un proceso en el que interviene la persona que necesita de ese servicio, de esa función, una persona cuyo cuerpo, psiquis, patrimonio, afectividad se van transformando a lo largo del paso del tiempo, y por otro, los cambios que sufre la persona o el equipo de personas que estén a cargo de esa tarea. También aquí tenemos que señalar la posibilidad de que vayamos incorporando a la definición de cuidados como un proceso la participación de robots o de máquinas que contribuyan al desarrollo de esta función. En Corea del Sur y en Japón, en algunas residencias gerontológicas ya están implementándose estos mecanismos como alivio incluso a la escasez de mano de obra, de personas de carne y hueso que quieran cuidar a personas mayores que viven en geriátricos, ¿no es cierto?, que quieran hacer esta tarea. Bueno, por otro lado, la Convención Interamericana realiza una fina distinción de clases de cuidados. Bueno, este proceso es siempre igual. ¿Cómo lo puedo distinguir? Y en ese sentido, fíjense, la Convención habla del cuidado, el derecho al cuidado, como una tarea de asistencia personal. O sea, la función que cumple un ser humano con nombre y apellido respecto de otro ser humano en un espacio de intimidad, ¿no es cierto? Como podría ser mi casa o la habitación en la que me encuentro, ese espacio que tiene que ver con el sí mismo, con la autonomía. Por otro, también esta asistencia puede ser comunitaria. Un ejemplo es el cuidado en las residencias gerontológicas. Ahí la gente no me cuida solo a mí, me cuida a mí junto con cuida a todas las demás con las que convivimos. Y entonces ahí también puede haber roces, choques, que obstaculicen el desarrollo de este proceso y no lo hagan de la calidad necesaria. También la Convención reconoce la existencia o la necesidad de implementar cuidados domiciliarios. Esta es una gran deuda que tiene nuestro país y en la cual los municipios deberían intervenir más que otros niveles del Estado para organizar un servicio de cuidados domiciliarios monitoreados por el municipio, con gente capacitada por el municipio, por ejemplo, y que pueda ser brindado a los más necesitados. ¿Por qué no? Los servicios sociosanitarios integrales. Esta es otra definición importante que da el artículo 12 de la Convención Interamericana, señalando que cuando cuidamos debemos prever un conjunto de variables a satisfacer, desde la alimentación, pasando por el vestido, dice la Convención, la medicación, los tratamientos, pero también la recreación, la promoción de las redes sociales, etc. Aquí entonces la Convención propone una lectura muy amplia de este servicio de cuidados, y entonces habrá que ver en cada lugar
en cada municipio, por ejemplo, de qué manera lograr brindar esta tarea de la forma más completa a nuestro alcance. Luego también la Convención habla de cuidados de largo plazo y de cuidados paliativos. Dentro de los cuidados de largo plazo, allí claramente se está aludiendo a la posibilidad de asistir a alguien o a varias personas de una manera sostenida en el tiempo. Esto es largo plazo. Generalmente a causa de la cronicidad, de esa fragilidad o de esa condición que me ubica en un lugar de necesidad de asistencia precisamente, ¿no? Y sabemos que estos cuidados de largo plazo pueden ser en establecimientos o en centros de día. Acá nuevamente el municipio aparece como lugar central, tanto para habilitar la puesta en marcha de estos organismos, de estas empresas, pueden ser privadas, o de estas instituciones públicas o de establecimientos que sean mixtos, público-privados, ¿por qué no? En cualquier caso, es el municipio quien habilita la apertura del comercio, es el municipio quien tiene que auditar el respeto de las normas de infraestructura, de las normas de higiene y seguridad, pero también debe monitorear el respeto de los derechos fundamentales de las personas, tanto en el ingreso como durante la estadía y el egreso. Tiene que estar siempre bien clara la posibilidad de que la persona residente en ese geriátrico diga: me quiero volver a mi casa o quiero cambiar de lugar de vivienda, ¿no? De lugar residencial. Este derecho no se pierde, así está establecido en la Convención. Y por supuesto los cuidados paliativos, que son servicios de asistencia y de alivio al dolor que se da frente a personas que viven enfermedades terminales. No necesariamente tienen que ser mayores, pueden ser jóvenes, pero aquí lo determinante o lo interesante es que la Convención Interamericana de Personas Mayores es el primer tratado de derechos humanos que reconoce que los cuidados paliativos son un derecho fundamental y que además hoy tienen jerarquía constitucional. La Argentina en el año 2021, si no recuerdo mal, aprobó, entre el 21 y el 22, aprobó una ley nacional de cuidados paliativos que es más bien una declaración de principios porque no ofrece criterios para que indiquen claramente cómo ponerlo en marcha. Sin embargo, ofrece un paraguas de organización. Los municipios, por ejemplo, podrían abrevar en esta Ley Nacional de Cuidados Paliativos para poder extraer de ahí criterios, cotejándolo siempre con la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, porque esta también deben aplicarla a los municipios. Es nacional, provincial y municipal. Es un tratado de orden público. No podemos dejar de atenderlo, de cuidarlo precisamente también a este instrumento. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias que podemos extraer de estos dispositivos de personas mayores? Vamos a ver algunas. Por ejemplo, algunos puntos clave para remarcar, en la medida en que los municipios se comprometan en la implementación de servicios de cuidado variados, personales, comunitarios, de día, permanentes, esporádicos, etc. Una ventaja es que la implementación de estos servicios mejora la calidad de vida de las personas mayores, promueve la independencia, el bienestar y la satisfacción de sus necesidades, ya que contar con estos servicios aporta la chance de elegir, y esto solo ya genera un alivio en nuestro espíritu. Los sistemas de cuidado formalmente establecidos, que cuentan con una ley que los encuadra, que cuenta con determinación de deberes y derechos, mecanismos de denuncia, etc. Todo eso sirve para prevenir el abuso y el maltrato, que suele ser habitual
en las situaciones de cuidado. Y va a obligar a implementar mecanismos de supervisión como los que ya existen en los geriátricos, por ejemplo, que son los que hacen principalmente los municipios. Luego, fortalece la interacción social, porque si yo cuento, vivo en una ciudad en la que el municipio se pone al hombro la implementación de estos servicios, sí o sí va a tener que interactuar con la gente que compone esa comunidad. Va a tener que hablar con los profesionales de la salud, con los psicólogos, los profesionales del derecho, con los voluntarios, con las ONGs, con las familias, con la policía, con todos los componentes, las áreas de ese pequeño mundo que es la ciudad, y desde allí trabajar juntos en esto y lograr, seguramente va a generar lazos sociales y sentimientos de pertenencia que van a minimizar el miedo a la muerte, tal como lo señala el artículo 7 de la Constitución, de la Convención Interamericana. Brinda beneficios económicos, claro que sí, tanto si usted pone en marcha una empresa privada de cuidados, como si lo brinda el municipio, ya que el municipio tal vez tenga que recaudar dinero, no lo sé, no estoy en las arcas de las localidades, pero seguramente brindar un servicio de calidad va a dar credibilidad a esa gestión y esto va a promover la expansión económica de manera multinivel, ¿no es cierto? Luego, por supuesto, la implementación de servicios de cuidado de acuerdo con los estándares de la Convención dignifica a la persona mayor, pero también a la comunidad que los brinda. Esto es muy importante. No es que vamos a ocuparnos de los pobres viejitos porque yo soy buena y tengo gran corazón. No, debemos hacerlo hasta por un interés egoísta, porque el día de mañana puedo ser yo la que esté en ese lugar necesitada de ayuda y nadie venga a darme una mano, ni siquiera el municipio en el que viví toda la vida. ¿Me comprenden? Aquí hay múltiples razones, razones altruísticas, pero también razones de supervivencia normales o llamadas egoístas que deben ser satisfechas. Y en cualquier caso, todo eso va a ir promoviendo una red de vínculos sociales que siempre van a ser mucho más saludables que los derivados de las prácticas de la grieta, de la promoción de las tensiones entre las generaciones y de la ruptura de la solidaridad. Bueno, ¿qué desafíos jurídicos tenemos? Son muchos, solo planteo algunos. El primero es, bueno, diseñar servicios de cuidados que tengan diversidad y calidad, ¿no? Es necesario promover un mercado en sentido amplio de servicios y los municipios pueden hacerlo de la mejor manera, mucho más eficazmente que a nivel nacional o provincial. También un desafío importante es generar esos servicios asegurando los derechos de las personas mayores, sobre todo a que no van a ser discriminadas ni se van a violentar su autonomía ni su privacidad. Estos servicios tienen que ser organizados bajo una relación, un vínculo jurídico contractual. Nadie puede estar obligado a ir a vivir a un geriátrico. Nadie tiene que ser obligado, porque un geriátrico no es una cárcel, es una opción de cuidado. Y en ese sentido, es muy importante que cada vez que alguien ingrese a un geriátrico, firme un contrato con esa institución, ya sea un geriátrico público, privado o mixto, y allí exprese su consentimiento informado en materia de salud. ¿Qué tipo de servicios quisiera recibir o no? Conforme a su espiritualidad, su forma de vivir, etc. Si soy testigo de Jehová, voy a querer cosas diferentes a mi salud a un cristiano, por ejemplo, o a alguien que es ateo. ¿Me comprenden? Esto debe ser garantizado por el Estado o por la organización que ponga en marcha ese servicio. También hay que establecer un sistema de corresponsabilidades.
Los deberes no pueden estar solo en cabeza de una parte. Aquí perfectamente los municipios pueden articular mecanismos de aportes conjuntos, que haga aportes económicos, que haga la persona, que haga la familia, que haga la localidad o el barrio, o, bueno, en caso de que no haya bienes para aportar al sostenimiento de este servicio, que lo cubra el municipio, ¿no? Bueno, pero lo importante es que el deber de cuidado lo tenemos todos y entonces todos debemos, digamos, trabajar en esa dirección. Capacitar al personal. Esto es fundamental. Establecer mecanismos de financiación que sean claros, transparentes. Si yo municipio voy a imponer una nueva tasa municipal o impuesto municipal para recaudar y brindar un servicio de calidad, tengo que decir a la población cómo, cuándo, dónde se va a implementar, qué voy a hacer con ese dinero, cómo se va a gestionar, cómo se va a distribuir. Estamos muy cansados de corrupción. Los cuidados no pueden ser una nueva fuente de ella. Hay que coordinar sistemas. Bueno, con todos los actores sociales de ese grupo tendremos que ver cómo y, por supuesto, implementar procedimientos expeditos, rápidos, accesibles para denunciar, sancionar y erradicar todo tipo de maltrato o violencia, porque en una situación de cuidado, el débil, el frágil, es la persona que necesita esa asistencia personal, valga la redundancia. Somos los necesitados de colaboración. Seríamos un país muy perverso si no protegiéramos a esa persona que justamente necesita de nuestra ayuda, si no la protegiéramos contra los delirios o las situaciones locas que pueden darse respecto de alguien que quiera maltratar, ¿no? Por placer, diríamos, a alguien realmente frágil. Bueno, para ir cerrando, el acceso a la justicia también hay que garantizarlo, el desarrollo de políticas públicas efectivas que promuevan la vida activa, la salud, la productividad y una educación que permita planificar la vida de manera completa. En la escuela primaria, en la escuela secundaria, ¿qué hacemos para formar a esas futuras personas mayores? ¿Les enseñamos a envejecer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Les enseñamos lo que significa cuidar? ¿Con qué criterios transmitimos esa política, ese programa, etcétera, etcétera? Conclusiones. Vamos al cierre. La Convención Interamericana, entonces, hoy nos brinda criterios, derechos y deberes claros en relación con el cuidado. Por eso, ya no hay dudas respecto de que el cuidado es un derecho humano. Es más que eso, es un derecho constitucionalmente protegido. No podemos hacernos los distraídos. Tenemos que difundir estos estándares, el contenido de esta convención y defender los derechos de las personas mayores para hacer realidad todas estas aspiraciones sociales. Tenemos que promover un llamado a la acción. Los líderes de los municipios, desde el intendente, pasando por los concejales, los tribunales de falta, los jueces de paz, los presidentes de comuna, todos tendrían que motivar a esa comunidad para generar sociedades amigables con la vejez. Y, por supuesto, mantener siempre una perspectiva optimista, ¿no es cierto?, positiva en relación a la promoción del bienestar de las personas mayores y el aseguramiento de un mundo mejor. Bueno, esperemos que con este recorrido podamos al menos contagiarnos con la esperanza proactiva en relación con el derecho al cuidado, la realización del derecho al cuidado, y podamos festejar, como estas imágenes, esta gente de distintas generaciones,
podamos festejar y celebrar aquel municipio que sea capaz de implementar un sistema de cuidados integrales de las personas mayores, el mejor de todo el país, y pueda ser un ejemplo para el resto de la humanidad, que podamos ser parte de ese cambio. Bueno, muchísimas gracias y no sé si estoy en tiempo o quedo a disposición. Muchísimas gracias, Isolina. Bueno, excelentes las 3 disertaciones. Muchísimas gracias por todos sus aportes. La verdad que ha sido un lujo hoy contar con Mariela Blanco, con Claudia Molina y con vos, Isolina, con Isolina Dabove, la verdad, con una gran trayectoria en la temática de cuidados en gerontología. Así que ha sido un lujo, estamos muy pasadas de tiempo, pero por lo menos quería dar la oportunidad a 2 personas que quisieran hacer alguna pregunta para que puedan interactuar con el público. ¿Alguien quiere manifestar algo? Acá hay muchos comentarios en el chat, que ha sido muy buena la exposición, que ha sido excelente, que ha sido una excelente jornada. Qué lindo. ¿Alguien quiere desmutearse y hacer alguna pregunta? Levantar la mano. Hola, O buenas simplemente tardes. hacer una reflexión. Sí, Silvio Sí, Ramón Miranda Sánchez. buenas tardes. Primero agradecerles por haber hecho posible esta jornada tan interesante y a la vez de interesante, tan necesaria en estos tiempos. Agradecerle por la presentación a la doctora Isolina, por su lucha en defensa de los derechos de las personas mayores y por visibilizar esos derechos, ya que muchos de ellos lo desconocen. También muchos de nosotros, quienes estamos al cuidado y asistencia de las personas mayores, lo desconocemos. Por eso quiero agradecerle, porque no se puede exigir ni reclamar derechos si se desconoce esos derechos. Por eso mi agradecimiento por esta jornada y sobre todo por la excelente exposición de la doctora Isolina, como es de costumbre. Agradecerle el espacio. Gracias. Muchas No, gracias, gracias. Silvio. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Yo quería consultar, Sí, Alejandra, Virginia. a Claudia, si para la participación del foro hay que estar en representación de una institución o, por ejemplo, profesionales que puedan incluirse sin representar a la institución en la que trabajan. Y por otro lado, por las publicaciones, quería consultarles si estaban en la página o dónde las podemos encontrar. Claudia, ¿vos querés Sí, responder que estás en el foro? Virginia, sí, leí la pregunta. En general, las personas que participan forman parte de una organización, no importa qué tipo de organización, porque además eso nos implica también, de alguna manera, las condiciones de permanencia, de asistencia, el compromiso también. Entonces, parece que a lo mejor está bueno desde la actividad que vos haces, ver si a lo mejor podés involucrarte en alguna de las instituciones, organizaciones que forman parte del foro o o las propias también. Ahora estamos en noviembre, nosotros incluyendo a 3 organizaciones más también. Esto es una posibilidad. Y lo otro respecto a las publicaciones, sí, en general lo que nosotros estamos haciendo en el foro es armar un dossier todos los fines de mes, que los subimos, los mandamos a la cantidad y a la multiplicidad de mail que tenemos de gente que ha participado en los eventos, para contar un poquito esto, las participaciones en las revistas, sobre todo las científicas, porque después Infobae probablemente tengas acceso, pero tanto la de la SAG como la de la revista Crisis y la de la UNDAV, esas por ahí es más difícil si no accedes a la SAC, pero yo creo que son de difusión pública. Así que probablemente metiéndote en las páginas de las instituciones puedas llegar a acceder a los artículos, ¿sí? Gracias, Claudia. Capierina, Gracias. la última Sí, pregunta. buenas tardes. En realidad, primero felicitarlos y agradecerles poder participar de esto, me parece todo excelente. Yo me quedé algo pendiente cuando Mariela hace mención a la historia clínica electrónica. Más allá de que todos que hemos trabajado también en el aspecto salud sabemos a qué refiere, pero quería saber si hay algo puntualmente reglamentado que podamos... Hola, Pieri. Bueno, ¿Cómo está, gracias. Mariela? Bueno, comparto con el resto que con Pierina
compartimos trabajo cuando yo estaba como coordinadora ejecutiva en Azul, en plena pandemia. Es una trabajadora social que trabajaba 24 horas, así que un placer encontrarte. Mira, la verdad es que no está reglamentado. Esto es algo que estamos intentando hacer como una especie de ensayo con alguno de los sistemas que la institución cuenta. Algunas residencias privadas sí ya tienen instaladas algunas plataformas que le proveen la posibilidad de ya desempeñar esta modalidad de registro, que además, digamos, también lo que favorece es que para quienes gestionan las instituciones pueden acceder a la información, a los datos y a la estadística mucho más fácilmente que si trabajás con legajos en papel, en donde ante una situación en particular o ante la necesidad de marcar un sesgo sobre algún tipo de abordaje, tenés que ir afiliado persona por persona, legajo por legajo, ¿no? La idea es que estamos implementando algo con los sistemas que tenemos, pero también sabemos que algunas residencias, algunas de las que forman parte de los oyentes aquí, ya tienen plataformas instaladas en donde además también esto implica jerarquizar a los equipos, porque está buenísimo que alguien que no está amigado o amigada con la tecnología pueda ver su trabajo volcado sobre una herramienta como es una historia clínica o un legajo único o un registro único. Así que bueno, no, reglamentación todavía sobre eso no, al menos yo no conozco. Y después dejo una inquietud o un petitorio, ya si está la posibilidad, de por ahí poder trabajar una capacitación o una charla o un foro sobre el tema de trabajar los conflictos con el tema de lo que hablábamos hoy de la muerte del residente, tanto para con el personal, con los residentes y para entre los residentes, entre sus pares, que es una temática que la trabajamos siempre con los psicólogos en los hogares, pero que es una temática que siempre nos atraviesa y nos deja ahí un poco ávidos de información o de cotejar con otras instituciones y bueno, como trabajar todos. Estamos armando con el grupo del Centro de Envejecimiento Activo y Longevidad de la Universidad de Salud, estamos armando ateneos en donde podamos hacer y trabajar sobre situaciones complejas en contextos residenciales. Por esto mismo que hablaba yo al principio, que tiene que ver con las nuevas entidades, ¿no? Nuestros nuevos viejos tienen como un modo de transitar en las residencias que todo el tiempo están desafiándonos en lo que ya sabemos o en la teoría que veníamos trabajando o estudiando. Entonces, justamente ahí estamos armando un cronograma de ateneos y quizás puedan participar, aunque sea online, de estos espacios. O bueno, después lo charlamos, si no, por fuera del grupo. Me gustaría hacer una pequeñita aclaración también en relación a la evolución hasta de las nominaciones, en donde ya nos estamos planteando no ser un abordaje geriátrico, entendiendo que la geriatría hace mención a abordajes atados a el fenómeno más de la carencia y de la enfermedad, y que los dispositivos residenciales tengan abordajes más del campo gerontológico, de modo tal que también cuando hace falta un abordaje geriátrico, sea el justo, el que la persona necesita. ¿Sí? Gracias, Mariela. Bueno, Sí, muchísimas gracias. Ya estamos muy excedidos de tiempo, así que muy agradecidos de Surcos, estamos muy agradecidos por la participación, la cantidad de personas que se sumaron a esta jornada tan importante de todos los municipios. Muy agradecidos y la verdad que ha sido un lujo contar con Mariela Blanco, con Claudia Molina, con Isolina Dabove, ¿no? Con la trayectoria que tienen, ¿no? Y con su expertise en la temática. Así que muy agradecidos y los esperamos en la próxima jornada que va a ser en el mes próximo, a fines del mes de noviembre. Muchísimas gracias Isolina, Claudia, Mariela, y muchas gracias a todas las personas que se unieron hoy a las residencias, instituciones, a esta jornada. Nos estamos viendo. Gracias a ustedes. todos, gracias a ustedes. Un abrazo. Con Muchas Mariela nos gracias. podemos ver. Muchas gracias. Abrazos. Sí. Gracias.